Siempre he oído decir a mi abuelo que el que tiene ovejas tiene pellejas. Y esto referido al mundo de los canarios, al mundo de los pájaros, ¿qué quiere decir? Pues que aunque la cosa vaya bien, siempre nos puede ocurrir alguna desgracia. Estamos trabajando con animales y siempre podemos ver algo raro o algo que nos chafe los planes que teníamos pensados. Aquí visitando el criadero, como todos los días, hemos podido observar que en este mismo jaulón, veis, la hembra que está a la derecha tiene un comportamiento raro, presenta unos movimientos extraños con respecto a los otros, que se acentúan sobre todo a medida que nos acercamos, por la posición que va quedando el cuello. Vamos a, por supuesto, a separar este pájaro por el comportamiento extraño que tiene y vamos a analizar un poquito qué puede consistir este caso. Bueno, ya que tenemos el ejemplar aislado, vamos a analizar, aunque sea someramente, el caso en concreto, y luego vamos a hablar de otro tipo de situaciones donde podemos ver también síntomas parecidos. Lo que hemos hecho, simplemente hemos encontrado qué es lo que se debe hacer cuando vemos un cuadro raro, aunque no sea una enfermedad, lo decimos siempre, vemos un pájaro que se comporta raro o que no se observa igual que el resto en la jaula, lo apartamos, lo aislamos, valoramos el comportamiento y decidimos si tratamos o no. Esa es la manera de actuar con cualquier situación, seamos veterinarios o no, es la manera siempre de actuar. Todo lo raro se aparta solo, todo lo raro se aparta solo. Hemos visto este caso, un pájaro que ayer no tenía ninguna sintomatología, nada, y sin embargo esta mañana presenta un cuadro, como veis, en el cual ladea la cabeza, tiene un comportamiento extraño en cuanto a la posición que tiene en cuanto a la cabeza, en cuanto al cuello y demás. Así vamos a valorar distintas hipótesis antes de plantearnos nada. Cuando vemos un canario que altera la posición de la cabeza, este pájaro debería tener la cabeza mucho más recta y sin embargo la levanta la parte de la derecha y baja la de la izquierda. ¿Veis? Y cuando se mueve, sobre todo el comportamiento, como se nota, esa especie de tortícolis, ese giro que tiene en el cuello. Bien, lo primero que nos debemos de plantear, primero, analizar someramente el caso. Se trata de una hembra recién mudada, joven de este mismo año, no es un ejemplar viejo que pudiera tener distintas sintomatologías. Se trata, como digo, de una hembra joven que está compartiendo jaulón con otros 4 pájaros, si no me equivoco, 4 o 5. El resto no presenta ningún tipo de síntoma. Hemos cogido a la hembra, hemos observado que la hembra lo único extraño que tiene es ese comportamiento, ese movimiento raro con la cabeza, sobre todo cuando se somete a un estrés. Cuando está tranquila vemos que no se mueve mucho, pero aún así vemos que la posición de la cabeza es anormal. No presenta diarrea, la valoración del abdomen es en general buena, con reservas grasas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos debemos de plantear en este tipo de casos? La primera pregunta, el primer planteamiento debería ser un problema en la visión. Tenemos que pensar que cuando un pájaro pierde la visión en un ojo o tiene dificultades en la visión en un ojo, por ejemplo por un traumatismo o por ejemplo porque ha desarrollado cataratas, por una úlcera, cualquier cosa, el otro ojo es el que, digamos, tiene que intentar sustituir a la función del otro. Cuando vemos una persona que ha perdido un ojo, que se ha quedado tuerta, digamos que el otro ojo que está bien, entre comillas, intenta sustituir el trabajo del ojo que va mal. Lógicamente no lo sustituye al 100%, pero ¿cómo lo observamos en los pájaros? Vemos pájaros que ladean de forma determinada la cabeza, sobre todo cuando se mueven, para intentar tener la mayor visibilidad posible, sabiendo que ese ojo falla, intentar ver lo mejor posible. Pudiera ser una hipótesis. Sobre todo estos problemas visuales es muy raro que ocurran en un pájaro joven. Es también mucho más habitual, por ejemplo, encontrarnos con pájaros de más edad y sobre todo de razas con más problemas oculares. Por ejemplo, ver un lutino que tenga cataratas, alguna vez lo hemos visto en algún vídeo, algún pájaro que se lo observa. Entonces, lo primero tenemos que coger al pájaro, valorar el ojo y valorar si tiene algún tipo de lesión en el propio ojo. En este caso estamos viendo al pájaro de frente y vemos que el comportamiento normal de un pájaro cuando lo cogemos debería ser la posición de la cabeza así, pero vemos que automáticamente el pájaro tiende a mover la cabeza hacia un lado. No todos los pájaros que cojamos y muevan la cabeza hacia un lado van a tener problemas, pero si os fijáis, este pájaro le movemos la cabeza y siempre va a tender a posicionarla hacia ese lado. Y debemos intentar observar, en el vídeo no se va a apreciar muy bien, pero intentar observar el globo ocular para ver si hay algún tipo de daño. Cuando hay algún tipo de úlcera, cuando hay algún tipo de catarata, se observa una nubecilla blanca en el ojo de forma muy habitual, y en este caso, en el ojo, el pájaro no presenta ningún tipo de síntoma, por lo menos desde el punto de vista visual. Descartados entonces en principio los problemas oculares, tenemos que plantearnos que lo que se trate sea 2 posibilidades, o bien un traumatismo o bien una encefalitis.
que a veces están incluso relacionadas. Cuando un pájaro se puede dar un golpe con la jaula en una situación de estrés, en un movimiento raro, un golpe por ejemplo con un palo, esto puede provocar que provoque una cierta tortícolis, el pájaro se duela en determinada posición y eso provoque que el pájaro tienda a coger una postura donde tenga menos molestia. Si es un simple golpe con un antiinflamatorio o incluso con el paso del tiempo, el pájaro puede recuperar poco a poco la posición del cuello hasta encontrarse normal. Si ha habido algún daño nervioso, podemos tener un pájaro que haya perdido totalmente el control del cuello y en ese caso, lógicamente, va a tener mucho menos futuro por delante. Pero hay que analizar también el tema de las encefalitis. Bueno, y ya dejando a un lado estas posibilidades más lógicas, tanto un fallo en la visión, que desde luego en un pájaro joven no es ni mucho menos lo más común, como un traumatismo, que sería una hipótesis, como digo, lógica para explicar que nos encontremos con un pájaro único con este tipo de síntomas, ya tenemos que intentar profundizar un poquito más en otras situaciones. Uno de los problemas más comunes relacionados, como digo, con daños en el sistema nervioso es lo que llamamos una encefalitis, que sobre todo es común, seguramente en vuestro criadero alguna vez hayáis visto un caso de esto, o seguro que si tenéis un criadero grande, 1 o 2 pájaros todos los años aparecen con esta sintomatología, que son sobre todo pájaros pichones, recién destetados o a punto de ser destetados, que de repente llegas un día al criadero y los ves que tienen incoordinación, los ves que mueven la cabeza, que tienen como espasmos, que están como si le hubiera dado algo en la cabeza. La mayoría de estos casos sí que es cierto que se puede deber a un traumatismo, pero la mayoría son encefalitis bacterianas, que básicamente son bacterias, como muchas de las comunes que nos encontramos, como bacterias tipo coli, salmonella, que en muchos casos solo nos provocan diarreas o, por ejemplo, problemas de abortos y demás, pues nos podemos encontrar con que alguna de esas bacterias llega a la sangre, se extiende por el sistema nervioso y nos puede provocar esos daños encefálicos. Por así decirlo, es como que, digamos, la bacteria daña la cabeza y entonces por eso tiene ese cuadro de síntomas. Eso, como digo, es muy común y nos podemos encontrar incluso con casos relacionados con encefalitis que nos diga el criador, pues bueno, ese pájaro yo en su momento sí que lo he notado con síntomas cuando era pichón más pequeño, como más débil, más apático, y luego ha sido el que desarrolla la enfermedad, pero también nos podemos encontrar con casos de que el pájaro no ha mostrado ningún síntoma y de repente un día llegamos y nos lo encontramos así. Son pájaros que responden muy mal al tratamiento, muchas veces cuando ya vemos que tiene un daño nervioso llegamos muy tarde, pero lógicamente si se debe a una encefalitis bacteriana, un tratamiento antibiótico de choque sería la mejor opción. Dejando a un lado todo el tema de las bacterias, porque tenemos una gran cantidad de bacterias que si llegan al sistema nervioso nos pueden provocar síntomas, digamos, raros, no los comunes para esa bacteria, vamos a intentar indagar en otro tipo de hipótesis un poquito quizá más descabelladas, pero también que hay que considerar. Otras posibilidades, digamos, más raras. Cuando se habla de una enfermedad relacionada con el sistema nervioso, de las más básicas que se estudian, una de ellas es el Newcastle, que es un virus, un paramisovirus, que sobre todo hablamos mucho de esta enfermedad en gallinas, es un problema a nivel mundial con el que se trabaja. En pájaros también nos lo podemos encontrar, pero el Newcastle es un virus y como buen virus lo que tenemos que considerar es que en la gran mayoría de los casos nos vamos a encontrar con una alta contagiosidad, con lo cual es raro encontrarnos solo un caso, solo un pájaro en el criadero con esa sintomatología y no verlo más. También tenemos que pensar que relacionado con la enfermedad de Newcastle sí que lo más típico es esos cuadros nerviosos extraños que vemos con esas tortícolis y demás en el pájaro, pero tenemos que pensar que muchas de estas tortícolis vienen a posteriori de un problema respiratorio, por ejemplo, y que no siempre el cuadro nervioso es lo primero que evidenciamos, sino que notamos otro tipo de síntomas. En este pájaro no vemos nada de ello y como se trata de un caso aislado, pues en principio no se plantea. Más tipos de situaciones que podríamos ver, sobre todo cuando hablamos de daño al sistema nervioso, nos han dicho por activa y por pasiva que hay que usar vitamina B porque la vitamina B es la buena para el sistema nervioso. Y es cierto que muchos pájaros, cuando tienen un daño en el sistema nervioso, responden muy bien con la vitamina B, pero eso no siempre quiere decir que se hayan curado por esa vitamina B, sino que la vitamina B también les ayuda. Es cierto que en algunas enfermedades lo que se produce es una vitaminosis, fundamentalmente la vitamina B1, y suministrándola el pájaro puede recuperar rápidamente su estado normal y puede tener una buena respuesta. Está estudiado la necrosis cerebrocortical relacionado con la propia vitamina B, pero la vitamina B muchas veces decimos que tiene respuesta o que el pájaro ha mejorado mucho porque la vitamina B también estimula
de alguna forma el metabolismo, con lo cual tratada utilizando vitamina B en muchas enfermedades vamos a notar que el pájaro mejora en su comportamiento, pero que mejore no quiere decir que hayamos dado con el tratamiento exacto para la enfermedad que tiene el pájaro. Y hablamos mucho de vitamina B, pero tenemos que pensar también que relacionado con esto está la vitamina E, que decimos siempre, la vitamina E es para el celo. Bueno, no hay una vitamina específica para algo, sino que las vitaminas tienen múltiples funciones y aunque sobre todo utilicemos la vitamina E como antioxidante y relacionada con el periodo de celo, también puede ser interesante en este tipo de situaciones, tanto vitamina B como vitamina E. Más cosas a analizar por divagar un poco, porque desde luego este caso ha surgido ahora mismo y lógicamente sería muy atrevido decir que tiene este pájaro ahora mismo simplemente viéndolo en el criadero. Pero por analizar más hipótesis, que es lo bonito que creo yo de este tipo de vídeos, divagar un poco acerca de ello, teníamos que pensar en las micotoxinas. Cada vez que vemos enfermedades, siempre continuamente estamos hablando que si virus, que si bacterias y demás. Y las micotoxinas muchas veces las dejamos de lado y son una causa muy importante de enfermedades. Son toxinas que producen unos tipos de hongos y que muchas veces vienen en la propia mixtura que le damos a los pájaros, en la propia alimentación. Como los criadores no es fácil que controlemos toda la trazabilidad de nuestras semillas, pues puede que se hayan estropeado antes de llegar a nuestro criadero o en nuestro criadero y vemos que los pájaros pueden enfermar con micotoxinas. Por micotoxinas puede haber de todo, desde muerte embrionaria, desde síntomas nerviosos, pero muchas veces que estamos indagando en un caso y no damos con la tecla, pues a veces que está relacionado también con el tema de las micotoxinas. Habría que valorarlo, pero volvemos a lo mismo. Es un caso aislado, no podemos generalizar y demás, pero sí que con micotoxinas nos podemos encontrar con un criadero que de repente cambia la mixtura, cambia el pienso, cambia la comida que le estaba dando y de repente los síntomas prácticamente desaparecen. Pues a veces la respuesta es más fácil y está también relacionado con el tema de las micotoxinas. Y luego, también por seguir divagando un poco, hay que pensar que cuando vemos cuadros de estos podemos hablar de intoxicaciones. Una intoxicación es una situación de las más tristes a nivel veterinario porque muchas veces con las intoxicaciones no tenemos mucha capacidad de respuesta. Cuando nos damos cuenta el animal pues ha muerto y no nos hemos dado cuenta ni siquiera que estaba malo, vemos que puede haber un fallo del hígado, vemos que falla el riñón, etcétera, etcétera. Pero una intoxicación también puede provocar que haya cuadros del sistema nervioso y que haya daño. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer cuando vemos un caso de esto, yo insisto siempre, seamos veterinarios o no seamos, vemos un pájaro que está raro en el criadero, lo aislamos y una vez que lo hayamos aislado, lo más importante, aparte de observar la sintomatología y aparte de si pensamos que es una encefalitis, actuar con un tratamiento antibiótico de choque, porque cuanto más retrasemos el tratamiento, peor va a responder el pájaro y menos posibilidades hay, si ya de por sí hay pocas. Pero lo primero que tenemos que valorar, y parece de perogrullo, pero es que no lo hacemos, vamos directamente a tratar la causa, lo primero que tenemos que valorar es, este pájaro, viendo en el estado en el que se encuentra, puede comer normalmente o puede beber normalmente, porque si no lo hace, se lo tenemos que suministrar. Y esto es lo que hay que pensar siempre. Este pájaro, por ejemplo, justo cuando lo hemos metido en la jaula, le hemos puesto el comedero, le hemos puesto el bebedero, hemos visto que puede agacharse y todavía tiene apetito, de hecho el estado abdominal es bueno, todavía tiene reservas grasas y entonces de momento lo dejamos aislado con comida y agua. ¿Qué vemos que no come? Pues si no le damos de comer o bien a través de una sonda, bien con una papilla o lo que sea, ese pájaro va a fallecer y diremos, no, es que ha fallecido por la enfermedad que sea. No, ha fallecido por inanición y si no le damos de comer, lógicamente todos los pájaros enfermos se nos van a morir. Yo esto lo recalco mucho, lo de darlos de comer, porque parece una pesadez decirlo, pero cuando vemos un pájaro enfermo, y no ya hablando de este caso, sino cualquier otro caso, vamos directamente a tratarlo, vamos directamente a tratar la causa, métele un antibiótico, métele algo para las megabacterias, métele para los cocidios, métele no sé qué, y lo primero que tenemos que plantearnos es decir, ¿el pájaro come, puede comer y puede beber? No, pues entonces le tendré que suministrar la dosis de la alimentación de mantenimiento para que se mantenga con vida, porque si no, lógicamente se van a morir todos y vamos a decir que se ha muerto por la enfermedad. No, se ha muerto porque no ha comido. Puede ser que con la enfermedad también pudiera morir, pero si no come, lógicamente se va a morir siempre. Con lo cual, y ya damos por terminado el vídeo, antes de tratar a cualquier pájaro, antes de verlo, lo primero que tenemos que observar siempre, come y bebe. ¿Que no come? Le suministramos, le hacemos una papilla, tenemos papilla para pájaros enfermos, podemos hacer una papilla como la que le damos a los propios pichones. En esa papilla podemos meter el tratamiento y ese pájaro le estamos alimentando nosotros. Le llenamos el buche con la sonda simplemente y por lo menos le vamos a mantener con vida. Y luego ya actuamos con la enfermedad.
Esto es lo primero que tenemos que hacer con este tipo de situaciones, pero volvemos a lo mismo. En este caso en concreto, el pájaro, pese a que tiene ese aspecto, se le ve vital, se le ve vivo, come normalmente, bebe normalmente y entonces, de momento, no le suministramos ningún alimento. Ya os iremos contando, espero que este vídeo, así un poco analizando casos curiosos que pueden suceder en cualquier aviario, os guste y hablaremos ya más de enfermedades en los próximos vídeos. Un saludo.